brevemente, manos arriba, ¿quién ha hecho alguna vez analítica en sentido pegarse con los números directamente? ¿Vale? ¿Quién está en un contexto, aunque no lo haya hecho él directamente, pues en un departamento o en un área en la que se hace analítica, en cualquier sector? Vale. ¿Y alguien ha tenido que hacer alguna visualización? Con visualización desde Excel, quiero decir, he tenido que hacer un diagrama de tartas en Excel, he tenido que... Vale, me sirve, perfecto. Vale. Hace poco, hace unos meses, hicieron un paper la gente de Autodesk, que son más conocidos por el software de AutoCAD. Algunos si ha estudiado alguna ingeniería tendrá el placer de conocerles, ¿vale? Entonces, uso el PowerPoint, pero estoy muy en contra de él. Y va a pasar muchas veces que voy a tener que salir del PowerPoint. Siento los cambios, pero muchas de las cosas de visualización están en páginas web. Y os tengo que enseñar las páginas web. Una cosa importante es que vamos a colgar el material que voy a utilizar en esta sesión, con lo cual todos los links de todo lo que vayamos a ver están aquí, es bastante fácil de acceder y podéis curiosear. Bueno, pues publicaron en el Congreso Internacional más importante de interacción entre humanos y máquinas, ¿vale? Un paper que ya podéis ir viendo de qué va, ¿vale? Han puesto un GIF aquí arriba y no es más que un dataset bidimensional que lo han ido moviendo a lo largo del tiempo, distintas figuras. Y como veis, las figuras no son aleatorias, son pintadas. Aquí tienes un pequeño T-Rex. Que la propiedad interesante de todo esto que han hecho, y me gusta mucho el ejemplo, es lo siguiente. ¿Vale? Se ve bien, ¿no? Todos estos datasets, hasta su segundo decimal, durante todos los frames de la animación, tienen la misma media, la misma varianza, la misma desviación típica, la misma correlación entre las dos variables, ¿vale? Es decir, puedes hacer un pequeño T-Rex o puedes hacer dos líneas en paralelo y desde el punto de vista de estadística analítica son exactamente iguales. Desde el punto de vista de la estadística analítica más básica, eso es cierto. Pero esto para mí es una de las claves y es por eso por lo que empiezo aquí, por los cuales la visualización es interesante, ¿vale? Porque la visualización de datos no nace porque sea necesaria. Eso es muy importante saberlo. La visualización de datos no se usa porque sin ella no sería posible hacer la ciencia de datos. Nace porque el canal natural en el que un ser humano interpreta a otra persona o habla con otra persona es la vista. La mayoría de la información que recibes es por la visión. Lees, ves otras cosas. Entonces, yo te puedo decir 54,02, 48,09, 14,52 y te puedo dar todos los estadísticos descriptivos, pero tú nunca jamás verás que hay una elipse. Las elipses solo existen si las ves. Si no, o sea, no hay ningún número que yo te pueda describir para decirte hay una elipse, ¿vale? Es ahí donde la visualización de datos aparece y nace por esa razón. Entonces, bueno, este pequeño ejemplo, ellos lo mencionan porque hay un caso clásico del siglo XIX, que pongo también porque es muy ilustrativo, que se llama el cuarteto de Anscombe. Entonces, yo suelo hacer un pequeño ejercicio muy sencillo, lo vamos a intentar hacer aquí, nos va a llevar 2 minutos, no es muy largo, en el que yo no estoy viendo el proyector, yo ya me lo conozco, pero vamos a hacer que yo no conozco esto que estamos viendo ahora mismo en la pizarra. Vosotros podéis verlo, yo no lo puedo ver. Bien, entonces, en 1 minuto aproximadamente vamos a intentar que todas las personas de la sala, que podéis ver este dataset, me intentéis contar todo lo posible a mí, que yo no lo puedo ver, como si fuese un teléfono escacharrado. ¿Habéis jugado al teléfono escacharado alguna vez? Bueno, pues esto es un juego de teléfono escacharado. Entonces, me tenéis que intentar decir todo lo que podáis de este dataset a mí en 1 minuto. Y yo, que no sé nada de él, voy a intentar luego reconstruirlo. Y esto va en serio, o sea, vamos a intentar decir cosas. ¿Qué cosas me podéis decir de esto, que yo no sé nada, para que yo intente después saber cómo es? Vamos a hacer 1 minuto desde ya. Venga. Sois muchos, hay un efecto psicológico en el cual crece relativamente en una... No es un exponencial, pero un poquito. Cuanta más gente hay en la sala, menos se habla, ¿vale? Eso es así. Entonces, pensad en esa ley e intentad doblegarla, intentad destruirla, ¿vale? ¿Qué me podéis decir, por ejemplo? Son valores enteros, vale, más cosas, más rápido. Tenemos 1 minuto. Casi. Vale, en la cuarta columna, yo no sé qué hay columnas. Vale, hay 4 columnas, en la última casi todos son 8. Más cosas. Ha hecho columnas, ¿vale? Vale, intenta centrarte en los números. O sea, está bien, gracias. O sea, está muy bien, de verdad, porque ahí a veces la gente pasa por encima un montón de detalles. Por ejemplo, no me dice que hay 4 datasets. Hay 4 datasets, ¿vale? Lo más básico. Ya he hecho trampa, pero bueno, sigamos, vale. Son enteros, el último tiene casi todo 8.
11 coordenadas, muy bien, eso es un dato muy importante. ¿Qué más? Vale. La media y la varianza, tanto las X como las Y, siempre es la misma. Perfecto. Vale, de acuerdo. Vale, ha pasado 2 minutos, de hecho, o sea, os ha dejado más tiempo del que deberíamos. Yo, con la información que me habéis dado, si os fijáis, esto ha sido como una especie de transmisión de información. O sea, aquí hay una información en la pantalla, os ha llegado a vosotros y vosotros me la habéis intentado transmitir, que desde lo que se trata un teléfono escacharrado, de que una información pase por varios mensajeros sin reconstruir la fuente original. Eso es el juego. Bien, con lo que me habéis dicho yo no he podido sacar prácticamente nada. O sea, que decir, sí, bueno, sé que hay 4 datasets que tienen 11 puntos, pero si yo tuviese que hacer analítica sobre esto no podría hacer nada. Y hemos dedicado 2 minutos enteros a hacerlo, ¿vale? Y un montón de mentes brillantes pensantes en la sala. Entonces, voy a enseñaros el mismo dataset, pero de otra manera, y vamos a hacer de nuevo el mismo ejercicio, ¿vale? Espera un segundo que va a hacer el punto ya. Vale, 3, 2, 1, ya. Decidme cosas de los datasets. 1 minuto. Ahora sí que va a ser 1 minuto, venga. Hay 4 datasets. Describidme uno. Una parábola. Vale, bien. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Vale. ¿Cuánto ha estado en decir esas 2 palabras? 2 segundos. 2 segundos. ¿Cuánto me ha dicho sobre el dataset comparado con la anterior vez? Esta es la diferencia de la visualización de datos, que compacta la información de una manera que un humano la consume mucho mejor. Pero no es necesario. O sea, estrictamente hablando, estas 2 slides son lo mismo. No hay pérdida de información. Es exactamente la misma información. Solo que en esta segunda una persona me puede decir, uno de los datasets es una parábola cóncava o convexa. Y yo con eso ya lo sé. Y me puedes decir, el vértice de esa está en el, pues no lo sé, aproximadamente en el 13,8. Y me ha dicho muchísimo más que los 2 minutos que habéis dedicado antes a describirme 4 tablas. ¿Vale? Esto se conoce como el cuarteto de Anscombe y lo usaba Anscombe, que era un profesor de estadística, para contar que la estadística básica pues no siempre es de fiar y que era bastante útil la visualización de datos. Pero la clave es esa, es útil, no necesaria. ¿Vale? Bueno, aquí habría una relación lineal ascendente con cierto ruido, aquí una relación lineal perfecta con un outlier y aquí una relación lineal, bueno, no hay una relación, de hecho, una línea vertical y un outlier. ¿Vale? Bien, voy a pasar por otro segundo ejemplo. Esto es un poco de introducción para que veáis que esto de la visualización de datos no es simplemente que la gente os quiera vender cosas, sino que realmente es útil. Entonces, esto es un dataset muy típico en plan... ¿A alguien le suena el dataset del... ¿Quién conoce el dataset del Titanic? Vale, bien, bien. Vale, pues este es otro dataset muy típico. El dataset de Titanic es un grupo de datos que se utiliza como ejercicio básico de inicio en la ciencia de datos, en el que se ven, en base a ciertas variables, quién sobrevivió y quién no sobrevivió en la catástrofe del Titanic. Perdonada, bienvenida. Y el caso es que hay otro dataset muy típico para visualización de datos que se recoge desde el año 2000 hasta el año 2010 el desempleo en distintos sectores en Estados Unidos, ¿vale? No es más que ver la tasa de desempleo en distintos sectores de Estados Unidos durante 10 años. El dato se llama unemployment, ¿bien? Muy originalmente. Entonces, vamos a intentar sacar esta palabra mágica que se llama insights. Insights es un poco lo que hemos hecho antes. Un dataset es una parábola. Bueno, pues ¿qué cosas podemos ver en este dataset? ¿Vale? ¿Qué cosas os llama la atención así? Cuando lo miréis con el ojo, ¿qué os dice el ojo? ¿Vale? ¿Había dicho alguien por aquí algo? Perdona. ¿Quién? Vale, estacionalidad, ¿qué más? Vale. Más o menos correlacionan. O sea, hay una estacionalidad y cuando hay desempleo parece que hay desempleo en todos los sectores. Bien. ¿Alguna cosa más que veáis? ¿Cuál es el más grande? ¿Qué sector tiene más desempleo que todos los demás? A ver, vamos a quedarnos entre los top. Está claramente que entre el top está este, ¿vale? Este y este. Vale. ¿Cuál? ¿Quién dice este? Manos arriba. ¿Vale? ¿Quién dice este? ¿Quién dice este? Vale, bien. Vale. Exactamente el mismo dataset, ¿vale? ¿Qué ha pasado de una gráfica a la otra? Es los mismos datos, ¿eh? O sea, por debajo el número es el mismo, exactamente el mismo. Se ha cambiado la escala. En concreto, lo que se ha hecho no es cambiar tanto las... Se ha cambiado la escala, sí, pero lo que se ha hecho fundamentalmente es no normalizar, no hacerlo en porcentaje. Antes era sobre el total del desempleo de Estados Unidos, que era cada sector. Y en este caso es simplemente el número de personas desempleadas, ¿vale? ¿Qué llama la atención en este?
que el de 2008 al 2010 hay un aumento, que aquí no se veía absolutamente nada, ¿vale? Entonces, primera lección de la visualización de datos, y solo os voy a enseñar esto, todo lo demás es mentira, es que del 2008 al 2010 hay un gran aumento, ¿vale? Y esta gráfica y esta otra no es ninguna mejor que la otra. Y esto no es por decir la típica frase que se dice de todos, no, no. Esto es, esta gráfica sirve para una tarea determinada, que es detectar qué sectores están afectando al desempleo de un país. Pues aquí vemos que estos tres son grandes y habéis tardado muy poco en verlo. Y aquí lo que ves es cómo va aumentando el desempleo en un país. Son dos tareas cognitivas distintas a resolver, son dos preguntas de negocio distintas a resolver y cada visualización es buena para cada una. Lo digo porque muchas veces me preguntáis, cuando vamos a un informe o cuando vamos a hacer algo, oye, ¿cuál es la visualización mejor que tengo que hacer con estos datos? Eso es el problema de la pregunta, porque me decís, con estos datos, ¿qué debería hacer? ¿Un diagrama de líneas, un diagrama de barras, un diagrama de tartas? Y la pregunta es, ¿qué quieres responder? Y entonces te diré qué gráfica tienes que hacer, ¿vale? Esto es tremendamente importante. Y es aquí donde se notan los conocimientos que podéis adquirir, por ejemplo, aquí, en visualización de datos, ¿vale? Y esto no es spam, sino que lo creo de verdad. Se nota mucho cuando un equipo ha adquirido este tipo de skills porque acelera su trabajo un montón, ¿vale? Y os lo voy a demostrar después con ejemplos de empresas reales, ¿vale? Ah, perdón, me he equivocado. Vale, del 2008 al 2010 hay un aumento. ¿Podríais decirme más o menos una ratio? Es decir, ¿cuánto ha crecido? ¿El doble, el triple, el cuádruple? El doble. ¿Quién dice el triple? Vale, vamos a verlo. Ups. Vale. Es el doble. ¿Vale? Aquí es mucho más fácil de ver que uno es más grande que el otro. Por cierto, aquí, y os voy a contestar a vuestra primera pregunta, el sector verde en muchos años supera al sector rojo de abajo. ¿Vale? Solo que no se veía bien en la otra gráfica porque estaba exagerado hacia arriba, estaba en porcentajes. Entonces, todo esto que os estoy enseñando es con los mismos datos, gráficas muy parecidas, se llegan a conclusiones distintas y sirven para preguntas distintas, ¿vale? Esto es un poco lo que quería reflejar. Y aquí un último ejemplo, que siempre me hace mucha gracia explicarlo, ¿vale? Algunos os sonará, lo sé que por ahora todo suena. ¿Qué le pasa a esta gráfica? Venga, decidme cosas. Pero más concreto. Habéis dicho la escala, pero la escala, ¿qué queréis decir? ¿Pero qué les pasa al eje X y al eje Y? Bueno, aquí pone 2013, aquí pone junio, aquí hay una línea en blanco, aquí pone 2014, aquí pone junio. Curiosamente, una anécdota, yo llevo enseñando este ejemplo de gráfica como 8 años, no, menos, 6 años. Me di cuenta hace 3 años de eso, porque el error grave es otro. Ese no es el error grave. Por ejemplo. ¿Vale? Así, no sé. Entre otras cosas, aquí pone una resta que yo no sé de dónde es. Es que no lo sabemos, ¿vale? El problema es que la gráfica no está expresando bien lo que quiera que tenga que estar expresando, ¿vale? Otra cosa que no está mal, pero quiero que lo veáis, es estos son 545.000, ¿no? Y estos son 505.000. Asumiendo que la escala es lineal y que está bien hecha, que puede estar, ¿eh? Esto no es un problema. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aproximadamente un palmo son 50.000 más o menos, ¿no? 545.000, 50.000. Entonces vamos a contar todos. 450.000, 400.000, 350.000, 300.000, 250.000, 200.000, 150.000, 50. El cero está aproximadamente un poquito por encima del suelo. Si hubiésemos puesto el cero aquí, ¿qué pasaría con la gráfica? Sería plana. ¿Eso es bueno o es malo? Muy bien, habéis prestado atención, me gusta. Si yo quiero expresar las diferencias, los incrementos y decrementos que van ocurriendo en una serie, independientemente del valor que tenga la serie, debería cortar, como han hecho aquí, el cero. El cero no me interesa. Lo que me interesa es ver cómo fluctúa, cómo sube, cómo baja, ¿vale? En cambio, si yo lo que quiero ver es sobre el total, sobre la magnitud en una razón de escala, debería incluir el cero, ¿vale? ¿Veis? Un ejemplo súper sencillo que la mayoría de la gente ignora cuando hace una gráfica. Lo hace sin saberlo, ¿vale? Bien. Entonces, estos son dos ejemplos sencillos, pero voy a explicar, antes de entrar en este, voy a enseñar, y perdonad porque tenga que estar saliendo y entrando, pero la mayoría de las buenas visualizaciones hoy en día están hechas en web, que esta es una cosa que os quería decir. Una de las, no es una tendencia, esto lleva ya 10 años en el mercado. La punta de lanza de la visualización de datos está en tecnologías web,
¿vale? Ahora mismo ya nadie hace visualización de datos puntera como antes, porque antes necesitabas rendimiento, entonces necesitabas usar la GPU del ordenador y necesitabas tener ejecutables. Hoy en día eso ya no es necesario, ¿vale? Por muchas razones. Bueno, ¿cuántos conocéis TensorFlow? ¿O suena así vagamente? ¿Vale? TensorFlow es una librería open source liberada por Google hace año y poco, que es para hacer álgebra matricial, aunque la gente cree que es para hacer redes neuronales, es para hacer álgebra matricial, solo que su principal uso es redes neuronales. Pero se puede hacer estadística bayesiana, se puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ¿quién ha oído hablar del Word2Vec? ¿Vale? Ya está, es más tricky. Word2Vec es una técnica que también publicada por Google, que lo que hace es convertir las palabras, cualquier palabra de un texto, en vectores. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Me voy a permitir usar un segundito la pizarra. No la voy a usar mucho, pero simplemente para esto. Yo puedo tener una palabra, la que sea. Vamos a poner un ejemplo y vamos a poner la palabra reina. Cuando yo lo convierta en un vector no es más que un montón de números. Yo voy a tener 0,35, 0,28, menos 1,2. ¿Vale? Este caso, el espacio dimensional tiene 1, 2 y 3 dimensiones, ¿vale? Pues el Word2Vec se hace con muchas dimensiones, se hace con del orden de 10.000, 15.000, 20.000 dimensiones. Entonces lo que haces es coger una palabra y convertirla en 10.000 números. Bien. Luego os cuento porque es muy curioso cómo funciona esto, ¿vale? Lo que se descubrió, porque se descubrió por puro azar, es que cuando tú entrenabas este algoritmo, el famoso Word2Vec, pasaba una cosa muy curiosa, que es, si cogías la palabra reina, he puesto reina. Si cogías la palabra reina, ¿vale? Le restabas la palabra rey y le sumabas la palabra hombre, te daba mujer. Esto es literalmente cierto. Es decir, si coges esos 4 vectores, esas operaciones aritméticas, el punto que te da en el espacio está al lado de la palabra mujer. ¿Vale? Lo interesante de todo esto es que nadie le ha dicho al ordenador que aprenda eso. O sea, lo ha hecho solo, entre comillas, solo. Ahora se conectará, ya estamos, ¿vale? Entonces, esto es un espacio de Word2Vec. Como veis, cuando yo paso el ratón, veo distintas palabras, ¿vale? Por cierto, podéis parar y preguntar en cualquier momento cualquier duda que tengáis, ¿vale? Entonces, bueno, si yo me voy moviendo, este dataset es en inglés, ¿vale? Del Word2Vec. Ahora te conto unas cuantas utilidades sobre él. Por ejemplo, si yo soy Google, por ejemplo, y yo quiero buscar documentos que tengan la palabra, no lo sé, por ejemplo, array. La palabra array es traducida en español como vector y hay gente que lo llama matriz y hay gente, o sea, tiene muchos sinónimos esa palabra. Si tú pones en Google array, Google, no sé si os habéis dado cuenta, muchas veces os busca páginas web que no tienen exactamente la palabra que habéis puesto, sino que te busca los sinónimos. ¿Cómo hace en parte Google esto? Porque el Word2Vec, una de las cosas que hace, es poner palabras relacionadas cerca. Proteína y enzimas está súper cerca. Mucho mejor que proteína, perdón un segundito, y yo qué sé, comunidades. ¿Vale? Entonces, ahí está representando 3 dimensiones. Muy buen punto. Una proyección de 200 dimensiones sobre 3. Habéis juntado un buen grupo, muy bien hecho. De hecho, este Word2Vec, cuando pone aquí 10K, quiere decir que está hecho sobre 10.000 dimensiones. Entonces, ¿cómo hemos podido hacer 10.000 dimensiones? Un vector enormemente largo para cada palabra y la hemos proyectado en 3. En este caso, ahora entraré más en detalle, pero ya que has hecho la pregunta, se ha usado PCA. ¿Vale? PCA es una técnica que se usa en visualización de datos y como veis ya no estamos hablando de diagramas de barras y de líneas, ya estamos hablando de una cosa un poquito de más de ciencia que te intenta maximizar la varianza, perdón, te intenta recoger la máxima varianza posible de 10.000 dimensiones, de 10.000 variables, en la que tú le digas. Tú le dices, quiero 10.000 variables en 3, pues te busca para cada 10.000 números una posición X, Y Z, intentando recoger lo mejor posible la varianza de esas 10.000. Por eso no es perfecto. Probablemente proteína, ¿vale? Y enzima no estén tan cerca. Pero si yo te lo tengo que reducir a 3 dimensiones, están relativamente cerca, ¿vale? Esto es una de las técnicas, ahora veremos otra técnica. Es una técnica de reducción de dimensionalidad. No la conserva, no conserva la distancia euclidiana. No puedes. Pero en general las conserva. O sea, el PCA lo que... A ver, toda reducción de dimensionalidad, si tú tienes 10.000 números y tienes 3 luego, has perdido algo en camino.
Es decir, siempre vas a perder información, pero lo que intentas es perder información maximizando otra cosa. En este caso, intentas representar la estructura subyacente que había antes, ¿vale? Entonces, esta herramienta de visualización está hecha para representar entrenamientos Word2Vec. Tú coges unas, te sale esto, y claro, cuando te sale el resultado, tú no puedes interpretarlo. ¿Cómo interpretas el resultado S? ¿Que reina valga 0,35, 0,28 menos 1,2 está bien o mal? No lo puedes saber. Necesitas explorarlo, necesitas ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, que proteína y enzima estén cerca, tiene sentido, parece que está bien. Que, pues no sé, voy a buscar otro ejemplo por aquí. Que específico, añadir contenido típico flash, ¿veis? No es perfecto, pero bueno, aquí lo tengo correctamente. Herramienta, involves. Entonces, bueno, vamos a ir a otro sitio. Parece que hay palabras que no lo hace bien. Amigos, historia, inspirado, famoso. ¿Por qué ha puesto esas palabras juntas? Pues todo esto le da información al data scientist para mejorar el algoritmo, para buscar otro dataset, para usar otra técnica, para cambiar los parámetros, para... Bien. ¿Perdón? No lo sé, probablemente un corpus de texto que tengan ellos, pero se podría entrenar con cualquier algoritmo. Entrena porque es un proceso súper sencillo y súper curioso. ¿Vale? Y ahora quiero enseñaros la versión con todas las palabras, ¿vale? Sí, no. Perdón. Con todas las palabras, aquí está. ¿Vale? Tarda un poquito, ¿vale? Pero lo tendremos enseguida. Vale. Este es un dataset, os voy a enseñar otro, exactamente la misma herramienta, el mismo objetivo, con palabras, etc. Entonces, estamos en un espacio 10.000 dimensional, muchísimas dimensiones. Pero que sean vectores nos permite hacer geometría, porque un espacio dimensional nos permite hacer geometría, no es más que un espacio, en este caso euclídeo, o se intenta que sea euclídeo. Entonces puedo hacer cosas como rotar, puedo desplazar, puedo extender, puedo hacer elipses, puedo hacer proyecciones no lineales, puedo hacer esa geometría, la puedo hacer aquí. Lo curioso es que puedo hacer geometría con palabras, que eso es algo que nunca había pasado en el mundo. Nunca hemos hecho geometría con palabras. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a coger, ¿vale? Que ya queda poquito, ¿ves? Calculando el PCA, ¿qué está haciendo ahora? Coger los 10.000 números e intentar convertirlos en 3. Entonces te salen un montón de puntos más porque hay muchas más palabras. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a ver. Hidrobrómico, que no sé lo que es. Tetramérico, que tampoco sé lo que es. Aquí están las palabras que no sé lo que son. Extrusivo, ¿vale? Bien. Entonces, aplicación, storage, reducción, observable, superficie, célula. Lo curioso es que si yo pulso este botón, este es un ejemplo preparado, ¿vale? Voy a quitar un poquito de zoom para que se vea algo aquí. Lo que me ha cogido es de la palabra, perdón, de la palabra política, ha cogido la palabra politics, ha buscado los 100 vecinos más cercanos a esa palabra. Acordaos que todos son puntos en un espacio. Entonces yo puedo coger un punto y buscar los 100 más cercanos. Eso se llama los n vecinos. Eso es un problema vamos, un algoritmo de machine learning. Y me ha cogido, además de filtrarme, ha hecho un filtro, me ha cogido la palabra malo y bueno, porque son dos palabras. Una la ha puesto aquí y la otra la ha puesto aquí. Como es un espacio, puedo rotarlo. Puedo hacer lo que yo quiera. Si la palabra bueno estuviese aquí y la malo aquí, cogería el espacio y haría ¡pap! Y todas las demás palabras se mueven en consonancia. ¿Entendéis? ¿Vale? Es un problema de geometría básico, como si cogieses esto y, pues no sé, le hicieses un zoom o lo movieses. Esto es una operación geométrica. Y entonces vamos a ver qué sale. Bien, violencia, polo malo y el lado izquierdo, porque lo hemos fijado aquí, ¿lo ves? Left, bad, right, good. Entonces tenemos violencia, nacionalismo, revolución, voy a hacer más zoom, ¿qué tenemos por aquí? Comunismo, dataset inglés, ¿vale? Intervención, presidente, ¿vale? Y vamos a la derecha y pone discusión, relación, educación, derecho, legal, académico, visión, ¿vale? Lo curioso es que este algoritmo ha aprendido simplemente dándole un montón de texto. Lo ha leído y ha sacado semántica, ha sacado significado de las palabras. ¿Vale? Entonces, esta es una herramienta de Visual Analytics que, si os fijáis, no es para hacer reporting, no es para
darte el resultado final de un análisis, porque aquí no hay ningún resultado final de análisis. Esto está hecho para un analista. Esto está para que un especialista en esta herramienta pueda entender qué está ocurriendo en el dataset y pueda hacerse preguntas como, decidme una palabra en inglés, la que queréis. Voy a esperar, ¿eh? O sea, no la voy a hacer yo, si no la decís. Capitalismo, ¿vale? ¿Bien? Vale, esto es la búsqueda. Tengo que salir de aquí, que era aquí, pulsando esto, ¿vale? La busco y está ahí, ¿vale? Palabras más cercanas. He pedido las 100 más cercanas, ¿vale? Voy a pedir menos, ¿vale? En vez de 100 voy a pedir 20, ¿vale? Bueno, 19. ¿Cuál es la palabra más cercana a capitalismo? Socialismo. ¿Tiene sentido? Comunismo, marxismo, anarco, laís, un pensador, Marx, Fair, imperialismo, individualismo, economía, ideología, anarquismo, libertarismo, ¿vale? Acordaos que nadie le ha enseñado economía al ordenador, ¿vale? Esto hace 8, bueno, sí, porque este algoritmo ya tiene cierto tiempo. Esto hace 8 años era una locura, sobre todo con lo fácil que es. Y ahora os voy a contar, a título de curiosidad, cómo funciona este algoritmo. Este algoritmo coge las frases enteras, ¿vale? Va leyendo un texto, la Wikipedia, lo que sea, y lo que va haciendo es coge la primera palabra y la oculta, la tapa. Y lo que intenta es entrenar un modelo que prediga la palabra oculta con el contexto. Tú le das las 10 palabras de alrededor, le tapas la palabra del centro y él tiene que intentar predecir la oculta. Entonces, ¿qué va haciendo? Va aprendiendo que hay palabras que van juntas de alguna manera. Y si le dejas leer mucho texto, de repente empieza a entender significados. Como cuando un niño empieza a oír un idioma y no sabe de qué significan las palabras, pero las empieza a oír asociadas con algo, y en algún momento empieza cada vez a hacer un significado cada vez más fino. Pues un algoritmo extremadamente sencillo que se podría haber ocurrido a cualquier persona, pues no, se le ocurrió a ellos y bueno, pues por eso tienen la patente. Bien, pues este es un ejemplo de lo que se llama Visual Analytics. Visual Analytics no es más que el uso de la visualización de datos para el proceso de analítica, no para el resultado final, sino para dentro del proceso. Por eso antes he dicho, acordaos, o yo opino que la visualización no es para el final del proceso, es para el proceso, ¿vale? Y es un poco lo que yo intento hacer en mi trabajo. O sea, soy científico de datos, pero una de mis especialidades es hacer Visual Analytics, hacer herramientas como esta para mejorar el proceso analítico de las personas que se ponen a hacer cosas complejas de entender, ¿vale? Como un Word2Vec. Un Word2Vec no lo puedes entender mirando un estadístico. No es un modelo lineal. No puedes leer los coeficientes. Esto es bastante más complejo. Y voy a enseñar un ejemplo, porque antes me habéis hecho muy buena pregunta. El PCA es una forma de comprimir los datos. Esto lo explico porque mucha gente cree que la visualización de datos no es más que cómo represento visualmente las cosas. No, hay bastante matemática detrás. Bastante matemática detrás. Primer ejemplo, el PCA, lo acabáis de ver. De hecho, en vez de 3 dimensiones, 2. Y podrían proyectármelo en 2 dimensiones, ¿vale? Pero vamos a hacer otra técnica que se llama el TSNE. Es bastante famosa, ¿vale? Pero en vez de hacerlo con palabras, lo voy a hacer con una red neuronal, ¿vale? Y conecto un poco con lo que hemos dicho. Voy a intentar enseñaros una aplicación de visualización con lo que se llama Deep Learning, ¿vale? ¿Cuántos estáis familiarizados con el tema de Deep Learning? ¿O conocéis? Vale, doy un poco de contexto. Las redes neuronales son muy antiguas, ¿vale? Han empezado a ser útiles ahora, pero la primera red neuronal en un paper descrita es de los años 60. ¿Bien? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que hay mejor hardware para hacerlo, que se han encontrado algunas de las cosas que nos faltaban por entender para que una red neuronal funcionase bien, una par de aplicaciones matemáticas, entonces hemos conseguido que las redes neuronales aprendan muy bien. Vale. Una red neuronal, os voy a enseñar una red neuronal después, pero lo que quiero que sepáis para este ejemplo es que en vez de ser un Word2Vec, es una red neuronal. Y lo que se llama Deep Learning no es más que usar Machine Learning con una red neuronal que tiene muchas capas, ¿vale? Por ahora con eso no sirve. Deep Learning, muchas capas, es un tipo de red neuronal, o es mejor dicho, una disciplina que usa redes neuronales de más de 2 capas. Y en este caso lo que han usado es imágenes, ¿vale? Imágenes de números escritos, de un 3, de un 5, de un 7, ¿vale? Está cargando el dataset. Una de las cosas que les sorprende a la gente cuando yo les entrego programas, o sea, imaginaos algo parecido a esto, pero con otra aplicación. Imaginaos con algoritmos de riesgo de scoring de riesgos de banca, ¿vale? Les sorprende a la gente que tarde. Digo, claro que tarda.
Es que hace cosas, ¿sabes? ¿Vale? Porque la gente está acostumbrada a que te pinte un Excel, pero que eso no es visualización. Eso es una de las posibles visualizaciones, ¿vale? Calcula el PCA, pero ahora voy a poner en vez del PCA el TSNE. Bueno, ¿veis? Ahora en vez de ser palabras, ¿qué son? Dibujos, imágenes de los unos. Y veis que los unos están cerca. Y que los 5 están cerca, que los 8 están por aquí, que los 2 están por aquí. A ver si detectáis un patrón curioso ahora que se está moviendo. Hay una cosa que tiene bastante sentido, ¿vale? Ahí se deja mover ahora, justo. Primero voy a poner por color, ¿vale? ¿Veis? Está usando el color para que lo podáis ver mejor. Voy a ponerme... ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué os llama la atención? ¿O qué podéis ver por aquí? Porque no están al azar. O sea, no se han puesto ahí porque si la red neuronal ha aprendido cosas. Los 4 y los 9 están cerca, ¿vale? Y además, mira, voy a hacer zoom, a ver si lo... demasiado zoom. Vale, a ver si veo alguno. Porque si hay un 4 que se parece mucho a un 9, que a veces pasa, está como muy metido en los 9. Mira, por ejemplo, hay aquí un 4. Joder, perdón, es que tengo muy poco pulso con esto. Esto no está pensado para... A ver, ¿ves? Esto es de aquí. Esto es un 7, esto es un 9. ¿Vale? Pero es un 7 que podría ser un 9. Es un 7 que quiere ser 9. ¿Vale? Entonces, la red neuronal, de alguna manera, ha aprendido propiedades de los números y no solo te los clasifica, sino que ha conseguido extraer una semántica del dibujo. ¿Vale? No sabemos muy bien cómo, y ahí está la clave, no tenemos ni idea de cómo funciona, por eso se llaman modelos de caja negra, no se pueden interpretar de forma directa, y por eso se usa este tipo de herramientas para entenderlos. Y ahora voy a probar el TSNE, y lo voy a hacer en 3D, aunque no lo quería en 3D, pero ya es tarde, ahora lo voy a poner en 2D. Vale, y el TSNE reduce dimensiones, pero en vez de intentar maximizar la varianza, que es lo que hace esto de aquí, va a intentar hacer otra cosa. A ver si veis qué es lo que hace. Qué intriga. Sí, claro. El hecho de que te ponga estos patrones juntos, Sí. el algoritmo que te has usado, la función de peso, Sí. la evaluación en expuesta en la red neuronal. Claro. Yo intento buscar, por ejemplo, figuras que tengan círculos cerrados. 9 tiene un círculo cerrado. Te voy a ir para un segundito para que os fijéis en lo que pasa. Perdona, es que se ha puesto a ejecutarse ya. Esto es el algoritmo TSNE funcionando, ¿vale? Es que lo he puesto en 3D y en 3D falta demasiado. Bueno, mira, lo voy a pasar a 2D porque se ve mejor. Es que 3D es un poco mareante para esto. ¿Vale? Y te voy a contestar a tu pregunta. Te he entendido, depende del algoritmo de entrenamiento y los pesos que pongas y el patrón que intentes buscar, es normal que ponga cosas cercanas. Lo curioso es que la red neuronal no se la ha entrenado para buscar patrones, se la ha entrenado, sí, pero no. Se ha entrenado para solo el problema de clasificación. Es decir, yo te doy una imagen, me tienes que decir qué número del 0 al 9 es. Lo curioso es que dándole solo esa tarea y esa función a optimizar, solo la tarea de clasificación, ha aprendido patrones visuales. Ve que hay cosas que se cierran por arriba y las cosas que se cierran por arriba las pone juntas. Aunque yo no le he dicho aprende eso, lo ha aprendido entre comillas solo. ¿Vale? Eso es una de las cosas llamativas. ¿Vale? Sí, si yo hubiese entrenado esto con otro, contestándote también, si hubiese entrenado esto con otro algoritmo, las cosas que estarían cerca serían otras. Lo curioso es que una red neuronal termina extrayendo patrones parecidos a los que extrae un humano. ¿Vale? Y tiene sentido, por muchas razones. ¿Vale? Lo voy a poner en 2D. Perdonad, que va a volver a tardar un poquito. Y como veis, se mueven. No sé si me ha hecho caso, pero bueno, ya lo voy a dejar. Vale, primero, ¿cómo están ahora? Vale, no están en ningún punto en concreto. ¿Qué va ocurriendo? ¿Vale? TSNE es un algoritmo de reducción de dimensionalidad que en vez de maximizar la varianza, lo que maximiza es la separabilidad de clases. No, ya estaba clusterizado. Lo que te está haciendo es te está buscando una proyección, o sea, de 10, acordaos, de 10.000 números, bueno, en este caso de los que sean. Vale, voy a parar ya. De X números, los que sean. Te lo voy a buscar, te voy a comprimir todo solo en 2 números, en la X y en la Y, de manera que más o menos respete los clústeres que ya estaban hechos, los colores ya estaban hechos. No estoy volviendo a agrupar a la gente, estoy intentando respetar la agrupación previa. Entonces, bueno, pasan, aquí ya empieza a respetarse menos, no puedo girar porque esto no es en 3D,
¿vale? Pero muchas veces cuando se hace un algoritmo de clusterización se intenta observar bajo TSNE para ver qué sale, para ver si hay dos clústeres que están más cerca de los demás, etc. Este tipo de insights ayuda mucho a un data scientist experimentado a saber si ha salido algo mal en el dataset, si algo está ocurriendo con el entrenamiento, si el learning rate es equivocado, ¿vale? Un montón de cosas que son muy complicadas de hacer, perdón. ¿Sí? En este caso está... No, en este caso con labels cerrados. Eso quiere decir que ya sabes cuántas categorías hay y cuáles son. En este caso yo te digo del 0 al 9 cuál es. Con lo cual ya sabe que hay 10 dígitos y ya lo único que va a hacer es intentar clasificarlos correctamente. Las redes neuronales son una pasada, ¿vale? Y todos los links están aquí, ¿vale? De hecho, el que os acabo de enseñar es el proyector de TensorFlow, ¿vale? Y para seguir con redes neuronales, como antes no me he explicado muy bien, me he explicado mal adrede, voy a enseñar cómo la visualización de datos no solo se usa para Visual Analytics, que es lo que acabáis de ver, sino que se usa también para la comunicación, no de resultados, sino de modelos, ¿vale? Que esto es algo sustantivamente distinto a lo que se suele ver. Entonces voy a enseñar un ejemplo que también es de mis favoritos, ¿vale? De TensorFlow de nuevo, aunque es trampa, esto no es TensorFlow, solo que lo han patrocinado ellos y ya está. Esto es una red neuronal, ¿vale? Y como veis, no os preocupéis que no la podéis romper. Así que voy a empezar a explicar un poco de concepto. O sea, voy a daros una clase de 5 minutos de qué es una red neuronal y voy a apoyarme en la visualización de datos para que me entendáis mejor, ¿vale? Una red neuronal, esta en concreto, va a resolver un problema de clasificación. ¿Qué es un problema de clasificación? Yo tengo cosas, por ejemplo, aquí tenemos personas y yo quiero clasificarlas entre, por ejemplo, gente que es de perros y gente que es de gatos, ¿vale? Imaginaos, me dais información sobre vosotros, tengo esta edad, vivo en esta zona, me gustan estas páginas de Facebook, escucho a estos grupos de música, ¿vale? Una serie de datos de vosotros y yo tengo que clasificaros en gente de perros y gente de gatos. Pues el problema a hacer es más o menos lo mismo. Yo tengo aquí personas, eje X, eje Y, dos variables. Este ejemplo es muy sencillo. Y tengo que clasificar a los azules y a los amarillos, ¿vale? Entonces, la red neuronal, ya está. Esto es todo lo que tiene. Le tienes que decir, intenta aprender una forma para dividir los azules de los amarillos. Vosotros veis ya claramente cómo se podría dividir, ¿no? Haciendo un círculo y ya está. Bien, esa es la parte 1. La parte 2 es que a la red neuronal le das una primera capa, estos son capas, de inputs, ¿vale? O también llamado features, características. En este caso solo le vamos a dar dos, la X1 y la X2, la X y la Y. ¿Bien? Le podría dar otras cosas, pero solo le voy a dar dos variables. Como veis, aquí hay unos caminitos, ¿no? ¿Vale? ¿Hacia dónde van estos caminos? A la siguiente capa. Y van a todas las neuronas de una capa. Por eso es una red neuronal, porque intenta imitar a lo que ocurre en el cerebro humano, en el cual las neuronas se conectan en principio todas con todas. Entonces tengo una capa con dos neuronas de input, dos neuronas de entrada, que se conectan a 4. Venga, pregunta. Si hay dos neuronas conectándose a 4, ¿cuántas conexiones hay en medio? Lo habéis dicho bien, pero demasiado bajo. Bien. No, 8. ¿Vale? Entonces, yo tengo que aprender 8 números que son pesos. Si os fijáis, alguno más grueso, este es más grueso, este es más finito, que hagan que resuelva el problema correctamente. ¿Qué hago después? Pues digo, es que me sobran neuronas, voy a poner otra capa con dos neuronas y voy a conectar de nuevo todas con todas. ¿Cuánto hay si hay de 4 a 2 neuronas? Otras 8. Con lo cual, tengo que aprender 16 números. Este es un modelo de 16 parámetros. ¿Vale? Para los que estéis familiarizados con estadística, pues tiene 16 parámetros. Y ahora le voy a dar al play y vamos a ver qué pasa. Bien, ¿no? Lo ha hecho bien y lo ha hecho relativamente rápido. ¿Qué ha pasado? Y esto es la parte chula de verlo visualmente. Veis que ha hecho una esfera aproximadamente, pero no es perfecta, ¿vale? Una esfera que la ha aprendido. Y lo que quiero que veáis es que los dibujos dentro de cada casilla, ¿vale? Tienen significado. Vamos a empezar por la X y por la Y. ¿Veis? No es más que si tú coloreas en base a la Y, te sale un degradado vertical, ¿vale? Esto tiene sentido. O sea, lo único que estoy haciendo cuando paso el ratón por una neurona es mostrar cómo está esa neurona en todo el dibujo.
y la X, pues el otro sentido. ¿Bien? Siguiente neurona de la siguiente capa. ¿Qué hace esta neurona? ¿Qué ha aprendido esta neurona? Ha aprendido un límite en esta zona, que en un lado hay una concentración de azules y en otro lado hay concentración de amarillos. Y de hecho, si os fijáis, aquí se activa para azul y aquí se activa para amarillo. Pero esta neurona por sí sola no resuelve el problema. ¿Vale? De hecho, si os fijáis, lo que quiero que veáis es que esta neurona se usa mezclando mucho esta, ¿veis? Es muy gruesa la línea. ¿Y de qué color es la línea? Azul. Es decir, esta neurona activa la azulidad, entre comillas, de esto y por eso la parte superior es más azul. Y coge de esta y se activa el amarillo, ¿vale? Que es el opuesto. Entonces lo que está haciendo es que el lado, lo está invirtiendo la neurona y lo que está haciendo es que el lado derecho sea amarillo. Combinando esas dos neuronas, pues ha encontrado esta barrera. ¿Bien? Si yo hago esto con la siguiente, ha hecho lo mismo por otro lado. ¿Veis por dónde va la red neuronal? ¿Qué está haciendo? Está dividiendo la tarea en distintas neuronas. ¿Vale? Otra que ha aprendido lo mismo que, o prácticamente lo mismo que la anterior. De hecho, esta ha aprendido mal, ¿vale? Pero no pasa nada porque, mira, esta neurona ha aprendido mal. ¿Perdona? ¿Qué estabais diciendo? Son finitas, pero ¿qué pasa después? Que es mucho más fina que las otras. Es decir, la red está ignorando esta neurona porque da mal resultado, ¿vale? ¿Veis el montón de cosas que os estoy contando que serían extremadamente complejas contándoos con matemáticas? Esto con matemáticas es álgebra matricial. O sea, es fórmulas así, ¿vale? Pues esto es una red neuronal. Y luego tenemos esta última que ha hecho aprender el otro límite. Entonces, combinando estos tres límites, pues la siguiente neurona, como combina las anteriores que eran más complejas que las del inicio, puede hacer algo parecido a una esfera. Y es una esfera un poquito amorfa y esta esfera es un poquito mejor que combinándolas te da el resultado final. Pues es así como aprende una red neuronal, ¿vale? Lo que intenta es combinar combinaciones lineales cada vez más complejas respecto a la anterior y hacerlo. Y tú lo que puedes hacer es, en vez de 2 capas, ponerle, ahora, todas estas capas. Eso no quiere decir que aprenda mejor. De hecho, en general, no aprende mejor por tener más capas. Y por último, venga, voy a hacerlo. Vamos a un ejercicio más complejo a resolver. Le vamos a dar al play y os voy a enseñar otra cosa que pasa. Esta gráfica de aquí es la función de coste, ¿vale? La función de coste es la función que se intenta minimizar. Por eso baja. Y veis que va haciendo algo, ¿no? Pero no va muy bien. O sea, ha resuelto parte del problema, lo ha resuelto bien por aquí, está como diciendo sí, por aquí también llego, ¿vale? ¿Por qué ha hecho esta línea? Quien me diga por qué ha salido esta línea, le aprobamos. Hay una línea azul hacia abajo. Ya empieza porque estos saltitos. Están pasando muchas cosas. Primero, la línea azul hacia abajo. ¿Por qué ha salido esta línea azul hacia abajo? Esto se llama overfitting. Aquí hay 2 puntos azules que al hacer esta línea estoy acertando más que si no hubiese esa línea. Pero hay un hueco en los amarillos. ¿Qué está haciendo? Está sobreaprendiendo la forma que tienen estos datos. Eso se llama overfitting y es la peor pesadilla de un data scientist. ¿Vale? Porque lo que estás haciendo es aprendiendo azar. Estás aprendiendo cosas que, bueno, podría haber estado aquí, pero podría haber estado un poquito más a la derecha y entonces el modelo estaría mal. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la red neuronal, en la primera capa, lo único que puede hacer son giros. Si os fijáis, la primera capa lo único que puede hacer son giros y combinando giros no puedes hacer una espiral. Es demasiado sencilla la red neuronal como para aprender a hacer espirales. Entonces le vamos a dar un poquito más de estructura a esto. Más o menos así la va a sacar. Y esto es lo interesante y esto que quiero enseñaros, le voy a dar otras features. Acordaos que le he dado solo la X y la Y, pero tú le puedes dar otros inputs. Imaginaos que en vez de preguntaros vuestra edad y vuestro peso, os pregunto tu edad, tu peso, tus ingresos mensuales. Entonces le voy a dar otra variable que tiene esta forma, que va a ser muy útil, porque le va a permitir hacer como más juegos, más geometrías. Pero realmente las que son buenas son estas, que son el seno, la onda, porque le va a permitir, si os fijáis, justo dividir por banditas, que es un poco lo que se necesita para hacer una espiral. Entonces le vamos a dar al play con una capa menos, va a ir bien, no vamos a necesitar tanto. Le vamos a dar al play, vamos a probar. El deep learning es mucho de magia, ¿eh? Es mucho de ir probando y que funcione y tal. Y veis que ya, bueno,
ha hecho algo, ¿vale? De hecho, ya tiene una accuracy bastante elevada. Si lo piensas, o sea, si miras todos, prácticamente todos ha acertado. Pero el modelo es demasiado overfiteado, está demasiado overfiteado y no va a generalizar en el futuro. Pero en ese problema ya no me voy a entrar. Pues esto es una red neuronal y esto es una visualización para enseñar. No es una visualización para enseñar datos, no es una visualización para enseñar resultados, es una visualización para enseñar modelos. De hecho, yo ahora cierro esta pestaña y ya está, esto se tira a la basura. Es una visualización docente. ¿Bien? Y como veis, son bastante más potentes que simplemente contar el modelo en sí. De hecho, esto es lo que yo uso para explicar redes neuronales. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Vale. Bueno, pues ¿os acordáis del ejemplo de los dibujitos, de los círculos, de los dígitos, del 7, del 9, del 8? Pues esto se ha hecho con una red neuronal en el cual el input era la imagen, el output eran las categorías del 0 al 9, y lo curioso es que la red aprende dentro de estas neuronas, aprende como representaciones abstractas de los datos y se da cuenta que hay cosas que se cierran por arriba y cosas que se cierran por abajo. Entonces esa es la potencia de la red neuronal. Bien, voy a poner... Vale, y ahora vamos a aterrizarnos un poco. Nos hemos ido como a ejemplos muy elevados, a cosas muy complejas, y ahora voy a poner un ejemplo de algo que es más sencillo, pero que es bastante útil. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿cuántos estáis convencidos ya de que la visualización de datos no solo es para la presentación de resultados, ¿no? Bien, ¿estamos convencidos todos? Bien. Vale. Ahora os voy a enseñar por qué opino, y no es porque dé clases de ello, sino porque creo de verdad que es un error, que hay que incorporar conocimiento sobre este tipo de áreas en departamentos analíticos o departamentos que quieran explotar este tipo de cuestiones. Pero tremendamente sencillo con el color, porque el color es algo que usamos en nuestras gráficas totalmente y de forma muy intuitiva. O sea, cambias los colores, dices, bueno, esto debería estar en una escala de colores de esto, debería ser verde, debería ser rojo, etc. Entonces, simplemente voy a poner un ejemplo para que veáis que pequeñas decisiones hacen grandes resultados bastante importantes, ¿vale? Hay dos casillas marcadas, la A y la B, en este ejemplo, y una es negra y otra es blanca, ¿vale? ¿Estamos todos de acuerdo, más o menos? Bien. Voy a pasar de slide. Es exactamente la misma imagen. Voy a volver hacia atrás para que os dé tiempo a verlo. No cambia el color absolutamente nada, ¿vale? Y esto es porque cuando diseñes visualizaciones para humanos, tienes que conocer mucho sobre la percepción humana. Esa es la realidad, porque es muy fácil engañar, o no diría engañar porque eso requiere una mala intención, voy a decir, es muy fácil equivocarse. ¿Bien? Lo que ocurre aquí es que el ojo humano en general, cuando está interpretando un color, lo interpreta en base a su contexto. Por esa razón yo os puedo ver bien las caras y puedo ver bien el césped verde de afuera que tiene mucha luz, porque se evalúa en torno al contexto. Vosotros estáis más oscuros que el exterior y aunque tu camiseta más gris sea igual de gris que ese gris de allí, yo veo ese gris brillante y ese gris oscuro. ¿Vale? Entonces, este gris y este gris son iguales, pero este está rodeado de negros y este está rodeado de blancos. ¿Bien? Bien. Y de hecho, como no todo van a ser poner pegas, os voy a dar un par de recursos que puede que os sirvan en algún momento cuando tengáis que hacer visualizaciones de datos. Son cosas bastante sencillitas. Son dos catálogos de visualizaciones que se llaman Vizipedia y Dataviz Catalog. ¿Vale? Están los enlaces. Y simplemente voy a abrir uno de ellos para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Bueno, esto no es más que un recopilatorio de distintas visualizaciones de datos. ¿Vale? A mí no me gusta usar este tipo de cosas, pero reconozco que si nunca has tenido formación específica, es una buena herramienta para apoyarte en ella y poder tomar decisiones, ¿vale? Entonces, lo interesante de todo esto es que te salen gráficas que no son las normales. Por ejemplo, voy a coger una que es muy conocida o relativamente conocida, que es el diagrama de Sankey, ¿vale? Si tú pulsas, te pone un ejemplo de un diagrama de Sankey. Se usa mucho en los funnel de empresas porque estás representando pérdidas o caídas o salidas. Entonces, tú tienes el grosor de una línea, aquí te la explican, tienes el grosor de una línea, un total, hay una especie de pérdida o salida y esa línea continúa con el grosor correspondiente a otro punto. ¿Vale? Entonces, este es un diagrama que no viene, ahora sí viene en el Excel, pero no viene en el Excel hace, no sé, 3 años. Y lo curioso de esta herramienta, a mí lo que me gusta mucho es que aquí te vienen
visualizaciones alternativas que podrías usar en vez de esta. ¿Vale? Entonces, ayuda mucho a, digamos, expandir tu imaginación respecto a lo que podrías hacer en visualizaciones de datos. ¿Vale? Y es una página web bastante sencilla de usar. ¿Vale? Y además, bueno, esto es último, que es bastante interesante. Te dan una serie de links, porque como normalmente estas visualizaciones son más extrañas y no puedes hacerlas tú, ahora han añadido, bueno, ahora no, pero han añadido hace poquito, unos links a páginas que si yo pulso ahí, te llevan a proyectos. Por ejemplo, este se llama Row, que es bastante famoso, que te permite hacer de forma gratuita gráficas, ¿vale? Gráficas que ya están hechas por otras personas. Tú coges la gráfica, cambias los datos y te hace la gráfica en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, bastante interesante. Ha salido, bueno, esto es bastante antiguo, pero ha salido hace poquito. ¿Vale? Le copias el dataset, tiene que ser dataset pequeñito, o el CSV, se lo copias y se lo pegas y eliges la gráfica, cómo asocias cada cosa y te lo hace. ¿Vale? Y estos son galerías, no es que esto todo se haya hecho con Row, sino que te ponen ejemplos de visualizaciones que la gente ha utilizado Row para hacerlas. ¿Vale? Entonces, esta visualización pues ha usado esta herramienta. Y en este caso esta es gratuita. Entonces, bueno, volviendo al catálogo, me gusta porque te enseña gráficas que tú nunca habrías pensado, te dice cuáles podrías haber usado en BDS y además te da enlaces a herramientas para que las puedas utilizar. O sea que yo creo que cumple un poco lo que suele necesitar una persona que está empezando en este mundillo de la visualización para familiarizarse. ¿Vale? Y no quería acabar sin uno de mis ejemplos favoritos, porque uno de los usos de la visualización, uno es docencia, claramente, otro es Visual Analytics, que es el que os he intentado enseñar, otro es expresión de resultados, pero como ese ya le conocéis tanto, no insisto en él, pues diagramas de barras, diagramas de líneas para expresar lo que ha ocurrido. Os voy a enseñar uno que está hecho, en español. Bueno, vamos a ver para qué está hecho, ¿vale? Se llama la parábola de los polígonos, ¿vale? Está hecha por Nicky Case, bueno, por Big Hart y Nicky Case. Nicky Case es una persona bastante reconocida en el mundo de la visualización de datos porque hace lo que se llama explorable explanations, ¿vale? Que en español es explicaciones explorables. Sí, te van a contar algo, pero lo vas a poder explorar. Vais a ver por qué, ¿vale? Y entonces simplemente vamos a leer la introducción. Esta es una historia sobre cómo decisiones inofensivas pueden crear un mundo dañino, ¿vale? Te intentan contar una historia. Estos bonitos son 50% triángulos, ¿vale? Veis que hay triángulos amarillos, 50% cuadrados y 100% un poquito formófobos, ¿vale? Pero solo un poquito. De hecho, cada polígono prefiere estar en un grupo diverso. ¿Vale? Vamos a bajar y aquí veis que hay un montón de cuadrados felices y hay un triángulo que se está moviendo de lado a lado porque está relativamente incómodo. Y te dice, oye, arrastra y suéltalo. Sueltas y está feliz, ¿vale? ¿Por qué? Porque el triángulo cuando estaba aquí estaba rodeado de cuadrados y él prefiere estar rodeado de un grupo diverso, pues que hay cuadrados y que hay triángulos. ¿Vale? Te están empezando a contar cómo va a funcionar todo. Bien, bajo un poquito. Estoy saltando, esto es bastante interesante. Y entonces lo único que te van a hacer es esto, pero muy en grande y al azar. Esto es una simulación. No es más que intentar digitalizar un sistema, reproducir una serie de reglas y ver qué ocurre. Entonces veis que hay gente que está como incómoda, o sea, triangulitos que están como incómodos, cuadraditos que están como incómodos y hay gente que está bien. ¿Quién está bien? Pues quienes están rodeados de los de su misma forma. ¿Vale? Entonces, bueno, lo curioso es que si le das al play, ¿qué ocurre cuando acaba? Que se han formado clusters de forma natural. Lo interesante de todo esto es que si lo vuelvo a ejecutar, ¿vale? Al azar, pues no sé, ahora, siempre termina ocurriendo lo mismo. Y si os fijáis, no es que haya una clara necesidad de moverse, sino que, si no recuerdo mal, ¿veis? Este triángulo está rodeado también por cuadrados, ¿vale? Hay una regla que se ha implementado aquí que es, me quiero cambiar de sitio si un 30% de mi entorno es de otra forma, en este caso. Entonces, con esa ligera formofobia, que es lo que están intentando explicar aquí con una parábola, al final, con esa pequeña inercia a lo largo del tiempo, terminan creándose clústeres
o en ciudades guetos. ¿Vale? Este es un modelo sociológico de bastante tiempo, o sea, no es moderno, que intentaba modelar la formación de guetos. Es un modelo matemático que se intentó usar para ese tipo de problemas. Bien. Y entonces, aquí, y ya llega una de las últimas fases, te han añadido una nueva barra que si la mueves a la derecha, ¿qué pasa? Que todo el mundo está incómodo. Si la mueves a la izquierda, todo el mundo está incómodo. ¿Vale? Le voy a poner a todo a la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vale? No habrá cambio porque si se mueve todo el mundo, pues nada, se queda todo al azar y ya está. Porque todo el mundo está incómodo. Entonces, ahí no ocurre nada. Lo curioso, y por eso la frase del inicio, que pequeñas decisiones o pequeños cambios pueden producir un mundo. ¿Vale? Que si yo pongo poquita, o sea, este es el punto, aunque la gente busque diversidad, si solo hay una ligera tendencia a buscar a gente similar en el entorno, al final, muy a largo plazo, si lo dejas muchas iteraciones, se forman clústeres. ¿Vale? Es un modelo matemático, no pretende decirte nada, no pretende contarte cómo debe ser el mundo, no pretende contarte nada, es un modelo matemático. Pero es una forma mucho más fácil de explicar un modelo matemático. Esta visualización está hecha ni para enseñar, bueno, se podría decir que está hecha para enseñar, pero estas son visualizaciones orientadas a... se suelen hacer mucho por ejemplo, periódicos o por ese tipo de instituciones que lo que quieren es comunicar hacia afuera algo, ¿vale? Quieren tener visibilidad o quieren mostrar una serie de cosas. O sea, que el objetivo no es expresar el modelo, el objetivo es que sea introductorio, que todo el mundo le guste y que pueda ser llamativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos? Vale. ¿Alguna duda hasta ahora? Vale. Hemos visto como 3 polos. Os voy a dejar elegir el último caso que vamos a ver. Hemos visto docencia, que ha sido el ejemplo de las redes neuronales subiendo y bajando. Hemos visto Visual Analytics, que es los puntos en el espacio. Y hemos visto narración, que es este último ejemplo, por así decirlo. ¿De qué queréis ver el último? Manos arriba. Esto es base. Pues las 3 opciones. O sea, ver visualización en docencia, ver Visual Analytics o ver narración. ¿Vale? Manos arriba, Visual Analytics. Vale. Bueno, si no, luego os vuelvo a pedir. Manos arriba, narración. Está ahí cerca, vale. Manos arriba, docencia, perdón. Vale, bien. Bueno, como nos va a dar tiempo a 2, voy a poner uno de cada, ¿vale? Vamos a empezar por el más votado, que ha sido Visual Analytics, claramente. ¿Vale? Este es bastante complejo. Este se publicó el año pasado en uno de los congresos más famosos de visualización de datos. ¿Vale? De nuevo es con redes neuronales, ¿vale? Ahora la visualización de datos se está usando mucho en redes neuronales porque lo que pasa con las redes neuronales es que nadie las entiende, esa es la realidad, ¿vale? Ahora mismo lo que ocurre es que siempre hay mucho pique entre ingenieros y físicos, ¿vale? Esto pasa mucho entre teóricos y, no sé si hay físicos y ingenieros aquí, supongo que sí. Es una broma, pero es relativamente cierto, porque muchas veces lo que ocurre es que funciona, por tanto, para un ingeniero vale, no lo entiendo, por tanto, para el físico no vale. Pues esto está pasando algo así. El descubrimiento, o uno de los descubrimientos que hizo que las redes neuronales funcionasen, es un descubrimiento de ingeniería. Pero no entendemos matemáticamente las redes neuronales. No sabemos por qué hacen exactamente lo que hacen. Ya empieza a haber gente que está sacando ciertas conclusiones, pero todavía están muy al inicio. ¿Vale? Entonces, esto es una visualización de datos hecha para redes neuronales, justamente porque como no las entendemos, necesitamos explorarlas. Y es una red neuronal hecha para texto, ¿vale? Tarda un ratito en cargar, de hecho a veces, según el servidor, porque esto es un servidor de Harvard, ¿va o no va? Si no va, os pongo el vídeo, no os preocupéis. Vamos a esperar un poquito. No sé si tengo guardada, sí. Yo creo que con la de staff va a ir más rápido. Vale, y os voy a, mientras tanto, voy a poner a cargar a una de las ganadoras a uno de los premios de visualización que ganó el año 2014, si no recuerdo más, sí. ¿Vale? Esta es otra muy chula. Y esta es narrativa, puramente narrativa. ¿Vale? Además, mira, es una introducción al Machine Learning, con lo cual os sirve. Esto es explicar un árbol de decisión, que es uno de los algoritmos más sencillos, no sé, pero desde luego bastante simple dentro de Machine Learning. Entonces, bueno, vas bajando y te dicen que quieres determinar
si una casa está en San Francisco o en Nueva York. ¿Esto qué es? ¿Un problema de qué tipo? ¿Vale? Como el que hemos visto de los dígitos. Entonces, esto sería útil, por ejemplo, pues para un inversor inmobiliario que querría saber, en vez de si la casa está en San Francisco o no, querría saber si la casa necesita una reforma o no. O si la casa está en un mal barrio o no. O si su precio está por encima o por debajo del esperado. ¿Veis? Son modelos que se podrían aplicar. Entonces, lo que han cogido es la variable. Han cogido la variable altura, localizada a más de centímetros de altura. Entonces, ¿qué veis? Que en San Francisco y Nueva York, ¿qué pasa? Nueva York es esta y ese es San Francisco. La altura es muy distinta. Entonces, ¿qué podrías hacer? Cortar por aquí, es decir, aquí son verdes, aquí son azules. Y esa es una forma de discriminar si es de San Francisco o Nueva York. Pero ahora lo que dicen es que añadas matices. Dicen, oye, ¿por qué no en vez de usar una variable usas dos? ¿Veis cómo han pasado de un histograma a un diagrama de dispersión de una forma supervisual? Entonces, ahora empiezas a ver que sí, está bien partir por aquí, que es como hemos hecho, pero una vez hecha esta división, aquí hay otra bastante interesante, que aquí a la derecha hay azules y aquí a la izquierda hay una mezcla. ¿Veis? Acabo de hacer dos divisiones. ¿Bien? Bajo. Se ve muy mal porque hay bastante luz hacia afuera, pero esto se ha puesto verde y esto se ha puesto azul. ¿Bien? Esto es un árbol de decisión. O sea, ya os están enseñando lo que es un árbol de decisión. ¿Vale? Y resulta, lo que te intentan enseñar es que, como hay tantas variables, hay muchas combinaciones. No solo hay dos variables, hay un montón. Y ahora lo que hacen es añadir el Machine Learning. Entonces nos vamos aquí abajo. Te ponen aquí todo esto, ¿vale? A mí me encanta lo bien traído que está todas las animaciones para hacer cada una de las cosas. ¿Bien? Y esto no son más que dos histogramas, que son dos curvas que representan San Francisco y Nueva York. Y te dicen, vamos a buscar un límite. ¿Vale? Pues el límite que te van a buscar, si te lo ponen en 74 metros, queda esta división y a la derecha te quedan todos verdes. Me vais siguiendo por ahora, lo que he hecho es poner un corte y a la derecha quedan todos verdes y a la izquierda una mezcla más o menos 50-50. Si yo moviese el punto de corte y lo pusiese, por ejemplo, en el 0, veis que la división queda mal hecha. O sea que donde pongas el punto es relevante. Pues lo que hace el Machine Learning es buscar el punto automáticamente. Y el mejor punto, y esto se calcula con matemática, ¿vale? Este es, entre comillas, la magia, es ese, en el que maximiza los verdes a la derecha y los azules a la izquierda. ¿Bien? Esto es una decisión binaria, ¿vale? Seguimos, y aquí viene lo interesante. Que si tú haces esta división una vez, ¿ves? Esta es la primera que hemos hecho. Y la vuelves a hacer con otra variable, y la vuelves a hacer con otra variable, y la vuelves a hacer con otra variable, cada vez lo que vas haciendo es como decantar cada vez mejor los verdes a un lado y los azules a otro lado. O sea, lo único que vas buscando es puntos de corte que dejen muchos azules a la derecha y muchos verdes a la izquierda. Lo haces eso muchas veces con todas las variables que tienes y al final lo que te quedan son bolas muy verdes y bolas muy azules. Pues esto es un árbol de decisión. ¿Vale? Y aunque parezca sencillo, es un algoritmo tremendamente usado en toma de decisiones extremadamente avanzadas y complejas. O sea, no estoy hablando de tonterías. Bueno, pues esto es un árbol de decisión. Y aquí puedes hacer como el típico juego de las canicas, en las que según la decisión va cayendo a un lado a otro. Y os enseño otro concepto que a mí me encanta cómo lo enseñan, el training y el test. Training y test, ¿lo habéis oído alguna vez? En Machine Learning siempre hay un dataset de training, que es este entrenamiento en el que el algoritmo suele ser muy bueno. Acordaos de la red neuronal que iba, si había un hueco, te lo clavaba. Eso es el training. Y el problema es que luego tú le das otro dataset que nunca le habías enseñado, en plan, hey, te voy a pillar, y cuando le vas a pillar, lo que pasa es que van bajando otros ejemplos que la red neuronal o el algoritmo nunca había visto y empieza a equivocarse. Por eso hay training siempre y test para comprobar si lo hace bien o lo hace mal. Entonces, bueno, este es un ejemplo narrativo de visualización totalmente. Esto está pensado para que les contrates, ya está. O sea, no es para explorar ningún modelo, podría ser de docencia, pero está pensado porque un freelance quería presentarse a un concurso y lo hizo. ¿Vale? Pues esto es tremendamente narrativo. New York Times, The Guardian, un montón de gente lo utiliza. ¿Vale? De hecho, el New York Times lo usa constantemente. No para todo. Mira, hay esto
Esto lo cuento porque esta gente es muy buena. ¿Os acordáis que se soltó ahí como una especie de, no rumor, pero una noticia, que se había dicho que una persona había predecido durante 20 elecciones qué partido iba a ganar en Estados Unidos? Pues son estos. Y es verdad, ¿eh? No, es 50-48. No, perdón. 538. Vale, entonces estas son analistas, pero de todo, analistas de baloncesto, de hockey, de elecciones, de todo tipo de cosas. Entonces es un periódico, una editorial, pero que está muy orientada a datos, es muy interesante. Estadounidenses, ¿vale? Y entonces, pues... ¿Eh? Pues no lo sé. Buena pregunta, a ver si lo averiguo algún día. Lo preguntaré y os lo adjunto en el material, si lo averiguo. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que te están enseñando? Bueno, han hecho una gráfica específicamente, y esto ya es narración periodística, para contarte las encuestas que van variando entre el Partido Republicano, o sea, perdón, como de popular es Donald Trump ahora mismo. Desaprobación, aprobación. Veis que van variando, te da la media, y este bracito de aquí, ¿qué es? El intervalo de confianza futuro aproximado. Entonces, bueno, por ejemplo, de adultos. Entre los adultos hay más o menos. Te lo voy a volver a poner. Estas no todos. Y en adultos hay más desaprobación, ¿lo veis? ¿Vale? Estos son gráficas para que el usuario entre y pruebe cosas. Puramente narrativas, no están pensadas para nada más. De hecho, si os fijáis, una de sus características es que tienen pocas cosas. ¿Por qué? Porque un usuario no es un usuario especialista, ¿vale? Y como os he prometido el último caso, a ver si ha cargado. Si no ha cargado, nada. Vamos a parar ya. No ha cargado, lo siento mucho, pero os voy a enseñar la foto al menos, ¿vale? Vale, esto es una red neuronal de palabras, ¿vale? Para frases. Entonces, si os fijáis aquí, no se ve muy bien, pero esto es una frase en inglés. En concreto son cuentos en inglés, cuentos infantiles. Y entonces ha cogido aquí un pequeño príncipe. Lo ha seleccionado el usuario, el Data Scientist. Esta es una herramienta de Visual Analytics. Entonces, si os fijáis, ¿qué pasan en estas líneas? Que se ponen altas aquí arriba, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que has seleccionado de todas las líneas la que en estas tres palabras tenían valores altos. Eso, en la red neuronal, significa que he cogido las neuronas que en esas tres palabras tenían una activación alta, ¿vale? Y entonces, lo que es interesante es que si yo busco esto, me salen otros ejemplos de todo el dataset en el que la activación tenía un patrón similar para intentar averiguar qué hace la red neuronal. Por ejemplo, esta red neuronal, si os fijáis, cuando hay puntos, esto es un punto, ¿vale? Aquí hay otro punto. Pero cualquier tipo de punto, una coma, un punto y coma, cualquier signo ortográfico, hay unas líneas que bajan, ¿vale? Si tú las seleccionases, resulta que en una red neuronal que entiende el lenguaje hay unas neuronas que se especializan en detectar los finales de frase. Y hay otras neuronas que se especializan en detectar las subordinadas. Y hay otras neuronas que se especializan en detectar adjetivos. Y eso no se lo ha dicho nadie a la red. La red no le has enseñado la gramática, la has puesto a leer. Pues este tipo de herramientas sirve para encontrar ese tipo de cosas, que sin visualización de datos sería prácticamente imposible. Entonces, bueno, este era el último ejemplo que os quería enseñar. Subiremos las slides al enlace del taller para que tengáis todo ese tipo de cosas y la investiguéis. Como veis, es un mundo enorme. Os he traído pinceladas, o sea, esto es tremendamente enorme. Creo que es muy interesante, de verdad, lo creo. O sea, no es que lo estoy intentando traer porque estemos en este taller. Creo que va a ser la tendencia que de aquí a 5 años vaya a distinguir a los investigadores de Machine Learning realmente buenos, porque los modelos de última generación, como estáis viendo en Deep Learning, requieren mucha visualización de datos, mucha. Y no estamos hablando de diagramas de barras, estamos hablando de visualización compleja. Entonces, bueno, creo que es un mundo tremendamente interesante, que es una herramienta tremendamente no funcional, y os voy a contar una anécdota off the record. No, es una broma, podéis grabarme. Hubo una consultora con la que yo hablé hace poco y vendía un producto de analítica que era un modelo, ¿vale? El precio, pongamos que es X. Vale. Pues se hizo un frontal para esa herramienta, se hizo una herramienta de visualización para el modelo. Bueno, pues el precio de venta que se pudo alcanzar era 3X, ¿vale? Con lo cual la moraleja no es solo que es extremadamente útil para el proceso de analítica, sino que pone en valor el proceso de analítica, mucho más. Porque salvo que te dirijas a gente especialista, es tremendamente complicado que entiendan lo que tú le intentes contar. Una red neuronal, así dicha, nadie te entiende.
una red neuronal explicada así, te van a seguir, te va a costar, pero vas a poner en valor mucho más tu trabajo. Va a parecer que, pues eso, es todo el trabajo que tiene detrás, la calidad del modelo que tiene, la precisión que tiene el modelo, etc. Entonces, bueno, esto es todo. Vamos a tener ahora un ratito para preguntas. Si queréis que veamos algún ejemplo, si tenéis alguna curiosidad, bueno, este es el momento. Muchas gracias por vuestra atención y es vuestro momento ahora. Sí. ¿Hay alguna herramienta así o estándar que se utilice para realizar esa la librería o algo? Fundamentalmente la más conocida es D3. Os sonará mucho de vosotros. Tenéis que pensar que hacer este tipo de visualizaciones hay que saber programar. O sea, no existen herramientas para hacer esto si no sabes programar. Eso es ahora mismo, y yo creo que siempre va a ser imposible. Como si te haces una aplicación del móvil. Es como hay herramientas que te dan como moldes para acelerar tu trabajo, pero requiere conocimientos de JavaScript bastante avanzados. La más famosa es D3, pero cada día se usan más. Por ejemplo, yo recomiendo una que se llama Plotly. Plotly. ¿Vale? Y de hecho, una cosa que suele ocurrir en las organizaciones de analítica de datos, por ejemplo en la nuestra, en BV Data Analytics, es que terminas teniendo un equipo especialista en Visual Analytics, en el cual, por ejemplo, yo pertenezco o parte de mi tiempo está en ese equipo, en el que hace este tipo de cosas que son más complicadas y más específicas de conocimientos, y lo que haces es enseñar al resto del equipo las normales. El resto de visualizaciones, pues la gente autónomamente las puede generar, pero la herramienta de redes neuronales no se puede hacer así como así. ¿Vale? ¿Vale? Nada más, pues entonces si queréis tenemos ahora una sesión de networking de un ratito, de una media hora así, si no recuerdo mal. Perdón. Ah, no, nada. Te quiero dar las gracias por tu tiempo y por tu dedicación y porque has traído lo último en todas estas tendencias. ¿Vale? Te lo agradezco. Una cosa que hacemos aquí, algunos de vosotros estudiáis en la escuela y estáis acostumbrados a ver clases como esta. Para aquellos que todavía no estáis cursando nada en la escuela, animaros a hacerlo. Este tipo de cosas como la visualización se estudian en varios de nuestros programas y hoy en concreto queríamos animaros a que si tenéis ganas de estudiar este verano, pues tenemos un programa intensivo de Data Science y Big Data que vamos a impartir a partir del 19 de junio hasta el 30 de julio, ¿vale? De lunes a jueves, como tendréis jornada intensiva en vuestros trabajos, podéis animar a trabajar en este tipo de cosas, lo cual os prepara intensamente para poder luego en vuestros trabajos utilizar este tipo de técnicas. Bueno, y nada más. Tenemos, como habéis dicho, un pequeño pisco labis ahí en la terraza. Los que tengáis un ratito más, pues nos podemos quedar con Alejandro y nosotros mismos por si tenéis alguna duda y queréis comentar algo. Nada más. Muchas gracias a todos.